Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a comentar entonces las lecturas de este domingo 22. Nos encontramos como siempre que la primera lectura y el Evangelio van de la mano, aunque hoy la segunda lectura también coincide en la temática. De alguna manera incide en la temática de hoy, que es precisamente lo que la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad y cómo esa palabra, esa voluntad, hay que purificarla. Los primeros versículos que vamos a leer hoy, en la primera lectura, capítulo 4 del Deuteronomio, son la introducción a todo el capítulo 4. Los mandamientos a que hace referencia son los 10 mandamientos. Van a ser presentados en el capítulo 5 de este libro del Deuteronomio y van a ser desarrollados extensamente en los capítulos 12 al 26. Y son esos capítulos lo que se conoce como el Código Deuteronomista. Básicamente la lectura nos está diciendo que a la fidelidad de Dios, que ha escogido al pueblo, que lo ha llamado, que con amor de predilección lo ha escogido y lo ha acompañado, lo ha protegido, lo ha cuidado y le ha dado todos los dones que necesita para una vida feliz y plena, la tierra prometida. Bueno, a esa fidelidad de Dios es necesario que corresponda la fidelidad del pueblo. Cumpliendo, ¿en qué consiste esa fidelidad del pueblo? En cumplir fielmente la ley. La ley establece esa alianza del pueblo con Dios. De modo que cumplir la ley es corresponder a la fidelidad que Dios ha tenido para con el pueblo de Israel. Pero ese cumplimiento tiene que ser, como dice el versículo 2, sin añadir ni suprimir nada de lo que Dios manda. Este es uno de los temas que va a aparecer en el Evangelio de hoy. Como los fariseos eliminan, o no eliminan, pero ponen en un segundo plano a lo que son interpretación de hombres y preceptos humanos, muy santos, muy buenos y podrían estar muy bien justificados en un momento en que se enuncian, pero ciertamente no pueden ser superiores a la ley, a lo que Dios directamente manda. Así que por eso insiste aquí el versículo 2, cumpliendo la ley sin añadir nada ni suprimir nada de lo que Dios manda. Este cumplimiento de preceptos que Dios le plantea al pueblo, estos preceptos que Dios le regala, le da, porque son un don de Dios al pueblo, la ley es un don de Dios al pueblo, es sabiduría, como dice el versículo 6. Y cumplir estos preceptos va a tener como consecuencia la comunión con Dios, ese Dios cercano, ese Dios que está más íntimo y más cercano al pueblo de Israel, como no lo está ningún otro Dios, ¿verdad? Ninguno de los otros dioses, obviamente con D mayúscula, sabemos que hay un solo Dios y es Yahvé, pero bueno, los dioses de los gentiles, los dioses de las demás naciones, solo Yahvé no solo es Dios, sino está más cercano a su pueblo que ninguna otra, que lo que las demás naciones tienen a sus dioses. Bien. La consecuencia entonces es vivir esa comunión estrecha con Yahvé, con Dios, y vivir en la tierra que el Señor les va a dar, es decir, disfrutar de todos los bienes, de todas las gracias, de todos los dones que Dios le quiere conceder a su pueblo, a cada uno de sus miembros. Dios también se hace presente cuando cumplimos la ley, eso sucede también con nosotros, cuando nosotros vivimos en la voluntad del Señor, hacemos presente el reino de Dios, Dios se hace presente. Cuando cumplimos su voluntad, como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cuando eso se da en nuestra vida, Dios se hace presente. Es decir, viene a nosotros su reino, como también pedimos en el Padre Nuestro.
Dios se va a hacer presente en el pueblo de Israel por medio de la ley, pero no simplemente por medio de la ley, sino por medio de la ley cumplida, cuando se cumple esa ley. Y a la misma vez, cumplir esa ley va a ser para el pueblo la manera de acercar a Dios al mundo. Cuando el mundo vea al pueblo de Israel, cuando las naciones vean al pueblo, a la nación de Israel, cumplir esa palabra, como dice el mismo texto, les llamará la atención y dirán, bueno, no hemos visto nunca cosa igual. Un pueblo que tenga unos preceptos tan sabios, tan justos, tan santos. Así que llamará al pueblo de Israel la atención y acercará a Dios a las demás naciones cuando ellos cumplan la ley. Por lo tanto, la ley esta es motivo de orgullo y de prestigio para Israel ante las demás naciones. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, capítulo 1. Lo primero que quizás nos puede un poquito como que despertar la curiosidad, dice que todo bien proviene de Dios, que es el Padre de las luces. Se llama a Dios Padre de las luces. ¿Por qué el Padre de las luces? Las luces se refiere a los astros. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo lo que existe. Así que es el creador también de los astros y por lo tanto en ese sentido es el Padre de los astros. Todo bien proviene de Dios. Esta sentencia es bien importante. Todo bien proviene de Dios. De Dios nunca proviene el mal. El mal nunca proviene de Dios. Todo bien proviene de Dios. Y por el otro lado, todo lo que sea bueno y un bien para nosotros proviene de Dios. Incluso si es ocasionado por un mal que Dios permite. No quiere, pero permite. Y ese mal trae como consecuencia siempre un bien para nosotros. Es lo que dice Romanos 8:28. ¿Verdad? Todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. Bien, dice el texto que los cristianos hemos sido engendrados por Dios mediante el don de la palabra de la verdad. La palabra de la verdad es el Evangelio. Y le pertenecemos como le pertenecen a Dios las primicias. Recuerden que en el Antiguo Testamento está el precepto de entregar a Dios las primicias de las cosechas, las primicias de los animales, incluso los primogénitos, ¿verdad? Los varones primogénitos, como es el caso de Jesús, le pertenecen a Dios. Claro, no se sacrifican, sino que se rescatan, ¿verdad? Porque son seres humanos y no hay sacrificio de humanos. Al contrario, Dios prohíbe que se mate. Pero lo que son cosechas y lo que son animales le pertenecen a Dios. Así que las primeras crías y las primeras cosechas, esas son las primicias. Y nosotros, como hemos sido engendrados por Dios, somos sus primicias, le pertenecemos. Eso es lo que quiere decir esta frase. La palabra es capaz de salvarnos, pero no basta con escucharla, sino que hay que practicarla. En esto, la carta de Santiago es muy enfática. No basta con escucharla, no basta incluso con leerla y meditarla, hay que practicarla. Dice el versículo 22 que sería engañarnos el limitarnos simplemente a oírla. Y luego termina este pequeño fragmento del capítulo 1 de la carta de Santiago indicando en qué consiste la verdadera religión. La verdadera religión no consiste, como ya hemos dicho, en escuchar la palabra. Claro que no. Y no hacer más nada. Tampoco consiste en practicar ritos, ¿no? Y no hacer más nada. ¿Okay? Los ritos son necesarios. Escuchar la palabra es necesario. Meditar la palabra es necesario. Pero si nos limitáramos solamente a eso, sin practicar la palabra, como ha dicho el versículo 22, esto sería engañarnos. Así que esto no sería religión verdadera, esto sería una enajenación. Así que es necesario, además de escuchar la palabra, meditarla y practicar los ritos, vivir el amor y el servicio al prójimo, especialmente al más necesitado. Esto es lo que nos dice el versículo 27 con la frase atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Es decir, practicar el amor y el servicio especialmente a los más necesitados y a la misma vez mantenerse incontaminado del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿No salir a la calle? No. Quiere decir que la verdadera religión se muestra en que no nos dejamos, diríamos en una expresión
común lavar el cerebro por el mundo, arrastrar por los criterios del mundo, que son siempre criterios egoístas, que nos llevan a querer sacar beneficio de todo y de todos, en lugar de servir a los demás. Así que no dejarnos contaminar por el mundo en este sentido, en el sentido de los criterios del mundo como criterios opuestos a Dios. Lo opuesto al servicio y al amor al prójimo es la manipulación, el uso, el egoísmo, la injusticia. Así que no dejarnos lavar el cerebro. Aquí es bien importante que cada uno de nosotros se examine para ver cuánto tiempo al día dedica, porque obviamente hay que mirar lo que pasa en el mundo, hay que estar informado y saber qué está pasando. No podemos meternos en una burbuja ni echar la cabeza bajo tierra. Pero es necesario que haya un balance. Si bien es necesario leer lo que está pasando en el mundo y lo que dice fulano y mengano y sutano, es más importante y más necesario todavía tener una buena dosis de silencio con lectura y meditación en nuestro corazón de la palabra de Dios todos los días. Porque si todos los días vemos las noticias y vemos las redes sociales y los periódicos, etcétera, y los medios de comunicación, pues todos los días tenemos que comunicarnos, ver los medios de comunicación de Dios. ¿Cuáles son? Pues fundamentalmente la palabra que nos purifica, diríamos, nos pone los anteojos correctos para que luego podamos ver a Dios en esas comunicaciones que nos hace a través de ¿qué? De los acontecimientos, del prójimo y de las mociones que pone nuestra conciencia. Pero si no nos ponemos los anteojos bien, no ponemos la receta de anteojos correcta, vemos desenfocados. Y entonces nos quedamos con los criterios del mundo, o con unos criterios del mundo mejorados, pero que no son los criterios de la palabra. Por eso es indispensable el tema de la lectura y meditación en el silencio de nuestro corazón, de la palabra, hacer lección. Y hay muchos recursos, muchos recursos. Bueno, yo les comparto humildemente esto que hago una vez en semana con las lecturas dominicales, pero en internet, en YouTube, hay un montón de opciones de lección divina muy buenas. Algunas de ellas, si no diarias, casi diarias. Así que no hay justificación. Está Rezando Voy, ¿verdad? La plataforma esa de los jesuitas en España, que es buenísima también. Así que hay muchas opciones para cultivar la meditación y escucha de la palabra a base de las lecturas de la misa del día, que eso es lo que yo siempre recomiendo. Bien, pasemos entonces al Evangelio. Pasemos al Evangelio. El episodio que nos narra el Evangelio de hoy, obviamente no leemos todo el pasaje completo, sino que están entresacados. Si ustedes se fijan, la cita dice versículos 1 al 8, 14 y 15 y 21 y 23, o sea, hay una serie de textos omitidos. El episodio este ocurre en la tercera Pascua de la vida pública de Jesús. El odio de los judíos hacia Jesús va en aumento. Y por eso Jesús no sube a Jerusalén ese año, sino que se mantiene en Galilea, especialmente en la región del lago de Genesaret. Esto parece que seguramente una vez que pasó la Pascua, el Sanedrín le encarga a un grupo de escribas y de fariseos que verifiquen qué está haciendo Jesús, ¿verdad? Mandan una embajada, como hicieron con Juan Bautista. Eso lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19. Bueno, pues ellos mandan a una embajada de escribas y fariseos a indagar sobre Jesús y su doctrina. Y llegan los enviados y enseguida encuentran motivo para cuestionar, interrogar, hurgar, ¿verdad?, sobre lo que Jesús y sus discípulos están haciendo, porque resulta que los discípulos de Jesús comen y no se lavan las manos antes, y ya está. Estaba prescrito en las normas de pureza ritual que antes de comer, todo judío piadoso tenía que lavarse las manos. Fíjense que aquí no se trata de un problema de higiene, que también lo es, ¿no? Hay que lavarse las manos porque no se puede contaminar y puede coger una infección, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que uno haya estado tocando o haciendo. Pero aquí no es un problema de higiene, sino de pureza ritual. Para el judío, el tema de la pureza era un tema importantísimo, era un tema clave, puesto que solo podía entrar en relación con Dios lo que fuera puro. Y lo que es impuro, para ellos, es lo que se oponía a Dios. El tema, eso está bien, eso está muy bien. Designamos como puro todo lo que viene de Dios, está en la órbita de Dios y se puede relacionar con Él, y como impuro lo que se opone a Dios y queda fuera de esa órbita divina.
Por lo tanto, la persona que se consideraba impura quedaba fuera de la acción de Dios y privada de sus beneficios. Y por el otro lado, la persona pura era la persona que se podía acercar con confianza a Dios, podía orar y era escuchada, en fin, recibía sus bendiciones, así. Esto está muy bien y está bien que sea así. Y de hecho es así. El único problema es que para los judíos la pureza no era una pureza moral necesariamente, sino que tenía que ver con causas externas. Ahí está el detalle. Y Jesús en su respuesta a los judíos, a los fariseos, perdón, les aclara perfectamente en qué consiste la verdadera impureza, qué cosa es lo que realmente es puro e impuro, que no tiene que ver con nada externo. Fíjense, para los judíos, cosas externas que hacían a la persona impura, es decir, la sacaban de la órbita de Dios, comer animales que ellos consideraban impuros, como por ejemplo el cerdo, entrar en contacto con personas impuras, como eran los gentiles, que no practicaban la ley, que no estaban circuncidados, etc. Eran personas impuras. Así que entrar en casa de una persona gentil, de una familia gentil, dejaba impuro al judío. Tocar un cadáver. Tocar un cadáver era ocasión de impureza, convertía a la persona en una persona impura. O el derramamiento de sangre. Aquí estoy poniendo varios ejemplos de lo que los judíos, fíjense que todos son cosas externas, animales externos, impuros, contacto con personas consideradas impuras, con cadáveres, que es un objeto externo también, o derramamiento de sangre, es decir, por ejemplo, lo que le sucedía a la pobre mujer que tenía flujo de sangre, la hemorroísa, o a una mujer en el parto. Por eso la mujer tenía que purificarse, era parte de las prescripciones a los 8 días después del parto, como hace la Virgen María, que va al templo y presenta al niño, pero también se purifica, porque es parte del rito de la mujer judía purificarse, porque ha quedado impura por el parto. ¿Okay? Así que todas estas cosas son ejemplos de lo que los judíos consideraban que hacían a la persona impura, que la convertían en persona impura. Y por eso había normas muy precisas que, entre otras cosas, exigían que, lo que aparece en la lectura de hoy, lavarse las manos, incluso los brazos, antes de comer, sobre todo luego de estar, por ejemplo, en la plaza, donde se presuponía que había habido un contacto con objetos y con personas impuras, porque tú en la plaza no llevas un letrerito, así que tú no sabes si esa persona está circuncidada o no, si esa persona es gentil, podrías confundirte o podrías tocar un objeto que sin darte cuenta estaba contaminado. En fin, la idea era buena, pero se convertía en una locura. Esto era una locura. Así que imagínate, si tú con un objeto contaminado o que ellos consideraban impuro habías tocado uno que no tenía ningún problema y tú lo tocabas sin saberlo, quedabas impuro también. Por eso digo, esto era la locura de la vida. Bueno, la conclusión de estos fariseos entonces que ven a Jesús y a sus discípulos es que Jesús y los discípulos están impuros, viven la impureza. ¿Por qué? Porque no siguen las normas de pureza ritual al pie de la letra como hacían los fariseos. Y esto es lo que el evangelista Marcos se detiene a explicar en los versículos 3 y 4 que leemos hoy, porque Marcos escribe para lectores que no son judíos, por lo tanto tiene que explicar estas cosas. Vamos a hacer una pausita antes de comentar el texto para hablar y entenderlo mejor. Vamos a hablar sobre los fariseos. La palabra fariseo ha venido a convertirse en sinónimo de hipócrita, ¿verdad? Si uno le dice a una persona, eres un fariseo, le está insultando, ¿verdad? Le está diciendo hipócrita. Pero aunque esto hoy en día es así, la palabra es sinónimo de hipócrita, en realidad los fariseos no eran directamente personas que practicaban una piedad de apariencia, que eran simplemente fachada. No necesariamente era esto así. En principio, por lo menos en principio ellos querían ser fieles a la ley, que es lo que nos pide la primera lectura que hemos comentado hoy, la de la misa. Ellos de esa manera, siendo fieles a la ley, pero querían ser fieles a ultranza, a rajatabla. Querían alcanzar la salvación y el beneplácito de Dios. También estaban empeñados en que el pueblo entero cumpliera la ley de esta manera, como ellos lo hacían, a cabalidad, incluso en las normas más insignificantes. De esa manera ellos querían acelerar la llegada del Mesías. Y por esto el pueblo los estimaba, los reconocía, ¿verdad? Veía un valor en esto que ellos estaban haciendo. El problema es que ellos no solo seguían los preceptos contenidos en el Antiguo Testamento, lo que era la ley, los mandamientos a los que se refiere la primera lectura de hoy, sino también muchas otras normas que los doctores de la ley habían dado en su interpretación de la ley de Moisés. Si habían tomado la ley
y habían dicho, sí, pero en esta circunstancia esto también hay que hacerlo, o esto se hace de esta manera. Entonces, estas son las tradiciones de los mayores, a las que aparece esa expresión, aparece en el versículo 5, las tradiciones de los mayores, se refiere a esto, a las normas que los doctores de la ley habían dado como interpretación a la ley. Ya no estaban escritas en la ley, sino eran interpretaciones de los doctores de la ley. Pero los fariseos le daban el mismo valor que a la ley y estaban empeñados en que no solo ellos, sino todos cumplieran con estas tradiciones. Por eso critican a los discípulos de Jesús. El problema aquí está en que, primero, los fariseos se presentan como hombres piadosos. Bien, esa es la intención, pero ponen todo su afán en el cumplimiento externo de las normas, olvidando con frecuencia el amor y la misericordia, que tanto el prójimo como ellos mismos necesitan y que son el fundamento de todo. Es decir, porque Dios es amor. Por lo tanto, ¿de qué vale practicar y cumplir normas y normas y normas y ritos y ritos y ritos si luego el amor y la misericordia no están? Ya la segunda lectura de hoy nos dejó claro que no hay verdadera religión sin la práctica de la caridad. Por eso es que Jesús los tilda de hipócritas. ¿Okay? El otro problema que tenían los fariseos es que en su afán de cumplimiento a ultranza de todo, tanto de la ley como de la tradición de los mayores, habían llegado a poner muchas veces la tradición de los mayores por encima de la misma ley dada por Dios. Y esto lo vemos en el ejemplo que Jesús les ofrece. Está en los versículos 9 al 13, que yo les recomiendo que vayan a una Biblia y los lean para que vean el texto completo del Evangelio de hoy, que está entrecortado para hacerlo más breve, pero lean los versículos 9 al 13 porque hoy no lo leemos en la misa, pero ahí está el ejemplo, un ejemplo que les pone Jesús de cómo ellos ponen la tradición de los mayores, que son preceptos muy buenos y muy genuinos y todo lo que tú quieras, de los doctores de la ley, pero las ponen por encima de la ley dada por el mismo Dios. Así que son problemas serios, importantes. Por eso Jesús los tilda de hipócritas. Para hacerlo, Jesús hace una cita del profeta Isaías. Él cita Isaías 29:13 y aplica el texto precisamente a lo que ellos le han criticado a los discípulos. Según los fariseos, los discípulos no han cumplido con la tradición de los mayores. Según Jesús, los fariseos han hecho algo realmente malo, mucho peor. Han dejado a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la enseñanza de la que es tradición de los hombres. Así que los discípulos, según los fariseos, no han cumplido la tradición de los mayores. Pero eso no es nada comparado con los fariseos, que han puesto la tradición de los hombres por encima de la ley de Dios. Eso sí que está realmente malo. Y esto es lo que aparece en la acusación que Jesús les hace una vez que cita a Isaías en el versículo 8. Después de esto, Jesús pasa a ofrecer una enseñanza que ya trasciende la cuestión sobre las normas de pureza y sobre la ley, y lo hace dirigiéndose ya no a los fariseos, sino a la gente. Jesús va a exponer en qué consiste realmente la pureza y la impureza. Y nos dice que no es lo que viene de fuera lo que hace puro o impuro al hombre, sino lo que sale de dentro. Lo que viene de fuera y se toca o se come, no hace impuro. Impuro en el sentido de sacarnos de la órbita de Dios. Recuerden, impuro según el concepto judío. Esto no es cuestión de higiene. No puede tocar algo que esté infectado y se hace impuro desde el punto de vista biológico, higiénico. Pero aquí estamos hablando de la pureza o impureza ritual, según la ley. Por lo tanto, de lo que nos acerca o nos separa o aparta de Dios. Lo que viene de fuera y se toca o se come no puede hacernos impuros en ese sentido. ¿Por qué? Todo lo que Dios ha creado es bueno. Nada que se tome con acción de gracias puede ser rechazado. Eso lo encontramos en la primera carta de Tito, capítulo 4, versículo 4. Todo lo que Dios ha creado
es bueno. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Esta es la gran enseñanza de Jesús. Recordemos que en el lenguaje de la Biblia el corazón se refiere a la interioridad de la persona. La parte interior de la persona donde cada uno de nosotros reflexiona sobre sí mismo, sobre su entorno y toma las decisiones que luego se llevan a la práctica. Ese es el corazón. Ese es el corazón. Por eso la Biblia habla del corazón nuevo, un corazón dado por Dios. De que la ley se nos dará, la nueva ley, la ley del Nuevo Testamento, se nos inscribirá en el corazón. Es decir, va a estar en esa interioridad. Ya no es una ley escrita en tablas o en documentos, es una ley que brota de la interioridad de la persona. ¿Ok? Por eso, con esta enseñanza que Jesús nos deja, es bien importante para todos nosotros no solo cultivar la escucha y la meditación de la palabra, sino que también cultivemos una atenta vigilancia y esfuerzo para ver y erradicar lo que en nuestro corazón es verdaderamente impuro, es decir, lo que no es conforme a la palabra de Dios, a Dios y a su voluntad. Y que por otro lado son las cosas que el mundo se empeña en reforzar y en justificar como algo normal e incluso bueno. ¿Cuántas veces nos logran confundir si no estamos verdaderamente anclados en Dios y en su palabra? Nos confunden. Muchas veces incluso así es necesaria una buena guía, una dirección espiritual, un sacerdote, una persona que tenga más experiencia, que conozca teología, que sepa bien la doctrina católica, o ir al catecismo, porque nos confunden, nos presentan casos. Digo, ¿cómo se ha aprobado la ley del aborto, que era una cosa impensable en nuestro mundo hasta hace unas cuantas décadas? Pues confundiéndonos, porque el aborto es un asesinato de un indefenso, de una criatura humana, para colmo en el vientre de su madre, asesinado con la anuencia de su padre, por lo menos de su madre. Es decir, es una locura. ¿Y cómo se nos ha hecho ver que esto era necesario, justo? Incluso se tilda, el mundo lo llama un derecho de la mujer. Pues precisamente nos han lavado la cabeza. Como decimos aquí en Puerto Rico, nos han comido el coco. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque no hemos estado atentos, no hemos estado vigilantes. Ha habido mucho de mundo en nuestros criterios, mucho insumo de mundo y poco de palabra. Yo creo que todos tenemos que reconocer que esto es así y hay que poner manos a la obra para cambiarlo y poner palabra donde hay demasiado criterio de mundo. Bien, finalmente el pasaje de hoy termina con Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Son los últimos versículos que hoy leemos, que están tomados del 21 y el 23. 21, 22 y 23 de este capítulo que leemos hoy, del capítulo 7 de Marcos. En esos tres versículos aparece, el Evangelio de Marcos nos trae una lista de 12 pecados. A modo de ejemplo, fíjense que aquí ya Jesús primero hablaba con los fariseos, luego le habla al pueblo y aquí está hablándole a los discípulos. De nuevo, hay unos versículos que no se leen y a veces hace difícil entender qué es lo que está pasando, pero aquí le está hablando a los discípulos y les trae una lista de 12 pecados, que son ejemplos de cómo lo que puede brotar del corazón hace al hombre impuro. Y termino con una exhortación. Les invito a leer el guión de la lección divina comunitaria de este domingo. Recuerden que el enlace siempre lo tienen en el comentario, tanto del podcast como del video. Vayan a ese guión de la lección divina y léanlo detenidamente. Les va a explicar con mayor detalle el Evangelio, porque es del Evangelio nada más. Y también va a explicar muy hermosamente algunos de los pecados de esta lista, para entenderlo mejor, ¿verdad? Porque a veces no se entiende o a veces, claro, la traducción pues tiene que optar por alguna palabra en español para traducir el original griego. Pero está muy bien explicado, así que les remito a ese documento, vayan y lean esa lección divina y ese guión de lección divina. Y recuerden que siempre tienen también los apuntes de donde yo he tomado, de esto que les he estado compartiendo en este comentario hablado. Hay unos apuntes que resumen esto, que también el enlace lo tienen siempre en la descripción del podcast y del video. Muy bien, pues terminamos dando gracias a Dios y con la bendición. El Señor esté con ustedes
y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.